Y vamos a ver. Ella es más especialista, ¿vieron? En todo lo que es músculos y esas cosas, que a nosotros mucho no nos gustan. Pero bueno, yo por suerte la tengo a ella, ¿vieron? Entonces yo le digo, bueno, esto lo das vos porque es más muscular, más óseo, más articular, entonces bueno. Bueno, entonces vamos a lo importante, ¿sí? Bien. Bueno, como ya les dije recién, topográficamente, el cuello es una región topográfica del cuerpo, ¿sí? Lo importante es que sepan los límites, por supuesto que tiene límites superficiales, límites profundos, ¿sí? Cuando delimitamos superficialmente lo que es el cuello, bueno, partimos del borde, digamos, inferior de la mandíbula, ¿sí? Todo el borde inferior, que pasa, bueno, por el cuerpo, por la rama ascendente, ¿sí? Y después una línea horizontal que pasa por la articulación temporomandibular, ¿sí? Bueno, y una línea curva occipital, que es lo que me va a delimitar todo lo que es ¿cómo es? Miren, no sé si ustedes pueden ver bien acá, ¿sí? Esta saliencia, que después la vamos a mencionar, se llama cresta occipital. Pero también hay líneas curvas en el occipital porque obviamente son de inserciones musculares. No sé si lo pueden ver. No tengo a Cris que me pueda decir si se ve o no. Pero bueno, esta es la cresta occipital, ¿sí? Y después hay líneas curvas. Bueno, estas líneas curvas son las que se toman, ¿sí? como límite. Bien, para el borde inferior, es fácil esto igual, ¿eh? Vamos a tomar como límite el borde superior del manubrio esternal, las clavículas, el borde superior de las clavículas, ¿sí? Y después, bueno, una línea que trazaríamos entre lo que es la articulación acromio-clavicular, acá, ahí, ¿sí? Trazamos obviamente una línea posterior, todo eso sería lo que es el límite inferior. Ahora, como límite profundo, porque eso es lo que vemos externamente, pero bueno, como límite profundo se va a tomar líneas, ¿sí? Que van desde las apófisis pterigoides, que hoy recién las habíamos mencionado, ¿sí? Hasta la apófisis estiloides, ¿sí? Y toda la protuberancia occipital externa que recién les marqué, les mostré. Bien, y obviamente en la parte inferior, que no tenemos imagen, pero bueno, es un plano que pasa entre la cervical 7 y la torácica 1, para tomar en cuenta lo que es la columna vertebral. Después la cara superior de la primera costilla y el borde superior del manubrio esternal, ¿sí? Todo eso es lo que sería como límite, digamos, interno, ¿sí? Como límite profundo. Cualquier cosa me dicen, si algo no se entiende. Bien, como les decía recién, es importante ver el continente, que corresponde el cuello es una región topográfica que, bueno, los límites tienen que ver con músculos, ¿sí? Y después vamos a ver el contenido. Por ahí nos interesa mucho más el contenido visceral y básculo nervioso que todo lo demás, ¿sí? Pero bueno, los vamos a ir mencionando. Siempre vamos a dividir lo que es el continente, la parte muscular, ¿sí? En una parte, bueno, una parte anterior, una parte lateral y una parte posterior. Bueno, como no sé por qué empieza por lo lateral, yo hubiera empezado por lo anterior, pero no importa. De todos modos, en lo anterior también tenemos el músculo, hay un músculo muy superficial, ¿sí? Se llama músculo cutáneo, es un músculo muy finito, muy delgado, que recubre toda la parte anterior y lateral del cuello, ¿sí? Parece es tan finito como, no sé, es un músculo muy delgadito, ¿sí? Se llama músculo cutáneo. Es el más superficial del cuello, tanto de la parte anterior como de la parte lateral.
Después, bueno, otro músculo importante de la parte lateral es el esternocleidomastoideo, ¿sí? Bueno, que se inserta obviamente en la... Cuando ustedes leen esta palabra, dicen, qué complicado. En realidad te está dando todas las inserciones que tiene el músculo, ¿sí? Externo, porque tiene que ver con el esternón, ¿sí? Cleido, porque tiene que ver con la clavícula, ¿sí? Externo, cleido y mastoideo, ¿sí? Porque se inserta en la apófisis mastoides que está detrás de la oreja, ¿eh? Es una saliencia que tiene el hueso temporal. Bueno, eso en la parte tanto anterior como lateral podemos ver estos músculos, ¿sí? Son, yo diría, anterolaterales. Bueno, esos son los superficiales. En la parte profunda ya tenemos otros músculos que están muy en relación con la columna, ¿sí? A veces se les llama músculos espinales. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el recto, este es el recto anterior. Estamos en la parte lateral, perdón. Vamos con los laterales, ¿sí? Bueno, el recto lateral. Esto, ojo, yo se los estoy nombrando, pero tampoco es necesario que lo recuerden, ¿sí? Yo se los menciono, no es un tema muy importante, pero bueno. Bueno, el recto lateral, ¿sí? Estos músculos que ustedes ven acá, que son los escalenos, ¿sí? Son importantes. Van desde la primer costilla hasta las apófisis transversas de la columna vertebral. Los escalenos, ¿sí? Se dividen en anterior, medio y posterior. Lo importante por ahí de los escalenos es que entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿sí? Emerge lo que es el plexo braquial. Por eso muchas veces las contracturas de estos músculos afectan los nervios que van hacia el miembro superior, ¿sí? Bueno, los músculos, la verdad es que, bueno. Después, si surgen dudas, por ahí Cris le puedes explicar un poco mejor, ¿sí? Bueno, en el plano profundo, ¿sí? Vemos ahora sí el recto anterior, ¿sí? El largo de la cabeza y el largo del cuello. Ya están más en el plano más profundo, ¿sí? Pero bueno, no sé por qué los ponen tanto en el plano anterior. Bueno, hueso ioides, ¿sí? El hueso ioides es un hueso, la verdad es que en las imágenes parece un hueso muy grande, ¿sí? Pero imagínense que es un huesito que mide más o menos 2,5 centímetros aproximadamente, ¿sí? Más o menos tiene este tamaño. Es un hueso muy pequeño, que bueno, obviamente sirve de inserción, como ya vimos recién, para muchos músculos que tienen que ver con la cavidad bucal, ¿sí? Y ahora vamos a ver otros que también tienen que ver con el cuello. Bueno, lo vimos también en laringe, ¿sí? Que sirve también de inserción para los músculos de la laringe, ¿sí? Bueno, no leí todo esto, pero déjenme leer un ratito. Arriba, debajo del lado de la lengua, atrás de la mandíbula. Bueno, muy bien. Es un huesito que tiene forma semicircular, ¿sí? Y tiene astas. Tiene unas astas mayores, que van hacia la parte posterior, y unas astas menores, ¿sí? Obviamente todas sirven de inserción para los músculos. Bien, ahora, siempre se clasifican los músculos supraioideos e infraioideos, ¿sí? Supraioideos son aquellos que por supuesto están por arriba del hueso ioides, infraioideos, ¿sí? Son los que estarían por debajo. Muy bien, como supraioideos, estos sí son importantes, estos músculos, ¿sí? Porque muchos de ellos también participan en el proceso de la masticación. Así que ténganlo en cuenta, por ejemplo, el digástrico,
se llama así porque es un músculo que tiene dos vientres, ¿sí? Fíjense, a ver si lo veo, ahí, ¿sí? Este es el músculo digástrico. Se inserta en la apófisis mastoides, va hacia el hueso hioides, ¿sí? Donde hay como una polea de tejido conectivo y después se inserta en la mandíbula, ¿sí? Digástrico. Estiloioideo, va desde la apófisis estiloides hasta el hueso hioides, ¿sí? El miloioideo, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Es otro de los músculos supraioideos, y el genioideo, que ya lo habíamos mencionado también como piso de la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, supraioideos, digástrico, estiloioideo, miloioideo y genioideo, ¿sí? Y los infraioideos, por supuesto, son los que están debajo del hueso hioides. Tenemos esternotiroideo, ¿sí? Este esternotiroideo y tiroioideo, ¿sí? Básicamente, miren, acá se los muestro, ¿sí? Tiroioideo va desde el hueso hioides, ¿sí? Hasta el cartílago tiroides, ¿sí? Y el esternotiroideo va desde el esternón hasta el cartílago tiroides, ¿sí? Tiroioideo y esternotiroideo, ¿sí? Después tenemos el esternoioideo, que va directamente desde el esternón hasta el hueso hioides, y el homoioideo, que va desde bueno, la escápula, porque también se le llamaba omóplato, va desde la escápula hasta el hueso hioides. Acuérdense que los nombres tienen mucho que ver, ¿sí? Desde dónde hacia dónde va el músculo. Entonces, como infraioideos tenemos tiroioideo, ¿sí? Esternotiroideo, esternoioideo, que va directamente del esternón hasta el hueso hioides, y el homoioideo, ¿sí? Todos de la región anterior del cuello. Estos, ¿sí? Préstenle atención porque son importantes. ¿Preguntas? Profe, Sí. esternocleidoioideo. Es lo mismo que esternoioideo, ¿no? Externo, Cleidoioideo. Aparece ahí, pero no lo nombraste, creo. claro, porque lo que pasa es que el esternoioideo es este, ¿sí? Tiene una partecita de inserción en el esternón y una partecita en la clavícula, ¿sí? A veces se le llama esternocleidoioideo o esternoioideo directamente, ¿sí? Por eso, vos tratá de entender la terminología, ¿sí? Bueno, del músculo, porque te va dando la inserción. Externo, la verdad es que normalmente en lo común decimos esternoioideo, ¿sí? No decimos esternocleidoioideo. Vale, profe, Pero bueno, gracias. se lo puede llamar de las dos maneras, ¿sí? Pero bueno, estos préstenle atención porque son importantes. Bueno, además como continente también vemos fascias. Las fascias son obviamente membranas de tejido conectivo que compartimentalizan lo que es el cuello, ¿sí? La verdad es que no sé si es tan importante, pero bueno, las vamos a mencionar igual, ¿sí? Eh, bueno, hay una hoja superficial que reviste todo lo que son los músculos superficiales, ¿sí? Del cuello, es la que ustedes ven en verde. Hay una fascia superficial, hay una fascia pretraqueal, que obviamente envuelve todos los músculos que recién habíamos mencionado, ¿sí?
los infraioideos y los supraioideos, la fascia pretraquial, y una fascia profunda, ¿sí? Que se llama prevertebral, que, digamos, compartimentaliza todo lo que son los músculos que están muy en relación con la columna vertebral, ¿sí? Que se llama fascia prevertebral. Después hay otra fascia, ¿sí? Que recubre los elementos vasculares del cuello. Piensen que son membranas de tejido conectivo, ¿sí? Hay más superficiales, como la superficial propiamente dicha, y la pretraquial, y la más profunda, que se llama prevertebral. Y después, bueno, está esta fascia también, hay una fascia también que envuelve los elementos vasculonerviosos del cuello, ¿sí? Ahí. Bueno, que se llama vaina carotidia, ¿sí? Bueno, vamos a mencionar ahora qué elementos tenemos dentro de esta vaina, ¿sí? O fascia carotidia. El paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Esperen que había otra imagen. Ah, no. Bueno, ¿por qué? Porque lo que pasa es que ahora después vamos a ver el contenido visceral, ¿sí? Ahora yo después, todo lo que es vísceras, ¿sí? Y elementos vasculares, los vamos a mencionar en un ratito. Pero sepamos que tenemos la carótida interna, ¿sí? La vena yugular, la carótida interna, perdón, la carótida primitiva, ¿sí? La vena yugular interna y el nervio vago. Eso es lo que conforma lo que es el paquete vasculonervioso del cuello. Eso también sépanlo porque es importante, ¿sí? Bueno, esto tampoco es demasiado trascendente, pero bueno, el tema es que los músculos, ¿sí? que forman parte de la parte superficial del cuello, ¿sí? Forman distintos triángulos. Triángulo submandibular, ¿sí? Que está formado por el músculo digástrico y el borde de la mandíbula. El triángulo submandibular, bueno, es importante porque en esta zona vamos a tener, por supuesto, lo que es el piso, ¿sí? de la boca, de la cavidad bucal, y ahí vamos a tener también ubicada lo que es la glándula salival submandibular, ¿sí? Por eso justamente se llama triángulo submandibular, ¿sí? Bueno, después los demás no tienen demasiada, voy a mencionarles cuáles sí tienen, digamos, importancia por las estructuras que tienen, ¿sí? Igual los triángulos que se delimitan son triángulos superficiales, pero se sabe que en ese triángulo, por ejemplo, vamos a tener determinadas estructuras que son importantes identificar, ¿sí? Bien, triángulo submandibular, triángulo mentoniano, ¿sí? En esta zona, triángulo carotidio, ay, esperen que se me fue el mouse, triángulo carotidio, ¿sí? Va a estar delimitado por uno de los vientres del digástrico, el esternocleidomastoideo y el homoioideo, ¿sí? Ahí se forma lo que es el triángulo carotidio. Obviamente este triángulo, como la palabra lo dice, es importante porque en esta zona, ¿sí? Es donde obviamente está la arteria carótida primitiva, ¿sí? Bueno, primitiva hasta esta zona. Yo no me acuerdo si vimos todas las ramificaciones de la carótida, me parece que sí, porque vimos circulación, ¿no es cierto? ¿A qué nivel la carótida, no sé si se acuerdan, pero a qué nivel la carótida primitiva se divide en sus dos ramas, la rama interna y la rama externa? ¿Se acuerdan de eso? C4 puede ser. Sí, bien. Eso sí tomo como referencia, ¿sí? La columna. Ahora, si tomo como referencia alguna estructura anterior, ¿sí? Puedo tomar como referencia el cartílago tiroides. En el borde superior del cartílago tiroides, ahí es donde también puedo tomar como referencia, ¿sí? el lugar de bifurcación.
Entonces, en el triángulo carotidio, ¿sí? Si yo lo divido por la mitad, en la mitad inferior va a estar la carótida primitiva y en la mitad superior, ¿sí? La carótida externa y la carótida interna. Acuérdense que carótida externa y carótida interna no tiene que ver con el lugar donde están ubicadas, ¿no es cierto? Sino con qué. ¿Con qué tiene que ver? Que se llame carótida externa o carótida interna. No sé, yo creo que lo vimos. Capaz me equivoco. Si va al cráneo o no. Claro, exacto. Si se mete dentro del cráneo o queda en las estructuras externas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, triángulo muscular, ¿sí? Se llama así porque obviamente va a estar, digamos, recubierto por lo que es el músculo cutáneo, o platisma, también se llama. Es bien el triángulo bien anterior. También se llama triángulo visceral, porque ahí están, bueno, la laringe, la tráquea, ¿sí? También se lo llama así. Bueno, triángulo homoclavicular, ¿sí? Bueno, delimitado por la porción clavicular del esternocleidomastoideo y el homoioideo. Perdón, y la clavícula, ahí. Bueno, esta imagen es bastante. El triángulo occipital, formado por el trapecio, el esternocleidomastoideo y el homoioideo. Siempre son los mismos músculos que delimitan, ¿sí? Y triángulo frénico se llama así porque obviamente ahí, ¿sí? Se puede, digamos, ubicar lo que es el nervio frénico. Bueno, básicamente los más importantes, triángulo submandibular, ¿sí? Y triángulo, carotidio. Pero bueno, nunca sabemos qué nos van a preguntar. Pero esos son los más importantes. Bueno, vamos al contenido del cuello. Voy a compartir la otra parte de la presentación. Esperen que la voy a abrir. Bueno, después, el que no pudo mirar todavía la presentación, la mira, ¿sí? Y después, bueno, si surgen dudas, preguntan. Y ya les digo, no se dejen estar con el estudio, ¿eh? Porque ahora los temas que vamos a ver ahora realmente son más complejos, que los que vimos en el primer cuatrimestre. Bueno, vamos al contenido, ¿sí? Contenido visceral. Ya dijimos, laringe, ¿sí? Bueno, si tomamos, ¿te acuerdan que habíamos tomado como límites en la parte más profunda, los límites profundos? Abarca también la faringe, ¿sí? Faringe, laringe, ¿sí? Y tráquea. En la parte anterior, ¿sí? En la parte posterior tenemos también como contenido del cuello el esófago. Bueno, esto creo que no hay problemas porque lo hemos visto, ¿sí? Otro contenido importante es la glándula tiroides, que lo tenemos ubicada ahí a nivel de los primeros anillos de la tráquea, ¿sí? La glándula tiroides, bueno, tiene un istmo y dos lóbulos que abrazan hacia la parte posterior la tráquea. En la parte posterior también hay dos glandulitas, mejor dicho, hay cuatro, ¿no? Dos de un lado, dos del lado izquierdo, dos del lado derecho, que se llaman paratiroides. ¿Sí? Entonces, como contenido visceral, faringe, laringe, tráquea, esófago, ¿sí? Y a nivel de los primeros anillos de la tráquea, la glándula tiroides y las glándulas paratiroides. Después cuando vemos endocrino, que creo que todavía no vimos, perdón que se me confunden, pero como todavía no vimos, después vamos a reforzar este tema de glándula tiroides. ¿Sí?
Bueno, también vemos los vértices de los pulmones, ¿sí? Porque obviamente sobrepasan el borde superior de la clavícula, ¿sí? Los vértices pulmonares. Y como habíamos mencionado antes, lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Acá se puede ver bien lo que es el triángulo carotidio, ¿sí? Y vemos en la mitad del triángulo, ¿sí? Vemos la carótida primitiva y ahí donde se divide en carótida externa y carótida interna. Bueno, la vena yugular interna, y acá no se ve, pero en el medio pasa el nervio vago. ¿Queda claro esto? Esto sépanlo, es importante. Por eso ahí podemos, en el triángulo carotidio, podemos tomar el pulso, ¿sí? Porque pasa muy superficial la carótida. Bueno, cosa que en realidad es muy peligroso porque tenemos una arteria muy importante a un nivel muy superficial. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, esto creo que ya lo hemos visto, ¿sí? No lo vimos. ¿Cómo? Esto lo vieron, ¿sí? Las ramas del... Sí, Igual eso lo vi. esto en realidad no corresponde acá porque es parte del tórax, ¿sí? Por eso no es necesario que acá estudien esto. Lo que sí, bueno, que quizás está puesta la imagen para que entiendan de dónde surge, ¿sí? Las carótidas primitivas. La carótida primitiva derecha es rama, obviamente, del tronco arterial brachiocefálico. Y en el caso del lado izquierdo, la carótida primitiva sale directamente del callado de la aorta. Esto ya lo vieron. No nos importa porque es parte del tórax. Lo que sí me importa es la carótida primitiva. ¿Está bien? Y acá ya habíamos visto que era donde la carótida primitiva, ¿sí? Se divide en carótida externa y carótida interna. Por supuesto, la carótida interna va a ir a irrigar el encéfalo, ¿sí? Y la otra que ya la hemos visto con todas sus ramas para inervar las estructuras externas. Pero las ramas, ¿sí? Quizás nos interese un poco la faringia ascendente, la tiroidea superior, porque son las ramas, ¿sí? Que van a estar a nivel del cuello. El resto ya van a estar a nivel de lo que es la cabeza, ¿sí? Bueno, después bueno, acá están todas las ramas de la carótida externa, pero ya les dije que las que nos corresponden a nivel del cuello. Bueno, sí, la lingual, pero bueno, va a irrigar, ¿sí? Estructuras de la cavidad bucal, ¿sí? La tiroidea superior, después la vamos a ver porque tiene que ver con la irrigación de la tiroides, ¿sí? Y también con la laringe. Y la faringia ascendente, también. Bueno, y la occipital. Estas son las ramas que básicamente tienen que ver con lo del cuello. Ya las vimos, ¿no? Las ramas de la carótida externa. Cuando vimos circulación. Díganme algo. ¿Sí o no? Me parece que... No, solamente habíamos visto que carótida eran era que irrigaba cabeza, pero después todo eso no, porque creo que lo habíamos dejado para cuando veamos sistema nervioso así central, para cuando veamos más en detalle eso, pero no vimos ¿No en vieron detalle las ramas de la carótida externa? no. Bueno, porque entonces Solamente mencionamos que las arterias carótidas eran las que irrigaban
cabeza, nada más. Bueno, carótida primitiva se divide en dos, ¿sí? Tengan en cuenta eso. La carótida interna es la que se va a introducir dentro del cráneo, ¿sí? Atraviesa un conducto que se llama conducto carotidio, ¿sí? Y se mete dentro del encéfalo para irrigar. Después eso sí lo vamos a ver cuando veamos, sistema nervioso. Yo pensé que Cris les había hablado de las ramas de la carótida externa. La carótida externa es la que nos va a dar irrigación a todas las estructuras que están, ¿sí? Digamos, externamente en la cabeza y también en parte del cuello. Entonces sí las vamos a mencionar, porque yo pensé que ya las habían visto. ¿Sí? Bueno, ramas de la carótida externa. Tiroidea superior. ¿Sí? Tiroidea superior. Lingual. Facial. ¿Sí? Que se va a encargar de irrigar todo lo que son las estructuras externas, también la lingual. La cuarta es la faringe ascendente. Después tenemos la auricular posterior, ¿sí? La auricular posterior y la occipital. Y las dos ramas terminales de la carótida externa son la temporal superficial, ¿sí? Y la mandibular. Perdón, maxilar interna. No sé por qué dije mandibular, ¿sí? Estas son las dos ramas terminales de la carótida externa. Acuérdense, colaterales son ramas que la arteria va dando, ¿sí? Podríamos decir, hacia los costados, hacia los laterales, colaterales, ¿sí? Y las ramas terminales es cuando ya la arteria, ¿sí? Deja de existir, ¿sí? Ya deja de existir como tal, ya ahí la carótida externa no existe más. Pasa a ser temporal superficial, y maxilar interna. Esas son las dos ramas terminales de la carótida externa. ¿Sí? Bueno, esto sépanlo, porque yo pensé que ya lo habían visto, por eso no le di tanta importancia. Pero bueno, sépanlo porque se suele evaluar. Sobre todo cuáles son las ramas terminales. No por ahí tanto las ramas colaterales, pero sí las terminales. ¿Quedó claro esto? Pensé que ya sí lo habían visto. Sí, profe, todo claro. Bien. Bueno, con respecto al drenaje venoso, ¿sí? Sepan que, bueno, las venas yugulares son las que van a traer todo el drenaje venoso, ¿sí? Esperen que quería ver si había algún gráfico de la desembocadura de las venas, ¿sí? Bueno, así como tenemos la carótida interna y la externa, también tenemos las yugulares, ¿sí? Interna y externa. La interna también es la que trae toda la sangre de la zona del cráneo, ¿sí? Y la externa es la que trae toda la irrigación de lo que es las estructuras superficiales, ¿sí? Esperen que quiero ver si hay otra imagen, acá. Entonces, esta es la que ven acá, ¿sí? La yugular interna y la que desemboca, las dos desembocan, ¿sí? En los troncos venosos brachiocefálicos, la interna y la externa, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, rama cervical. Profe, una consulta. Sí. La vena yugular se divide en interna y externa a la misma altura que la carótida. No, no. Desembocan las dos por separado, ¿sí? Ajá.
Bueno, nervios del cuello, ¿sí? Después, a ver, por suerte esto lo vamos a terminar de ver cuando veamos cada uno de los pares craneales, ¿sí? El nervio facial es uno de los pares craneales, es el par 7, es el nervio que, bueno, también lo vimos como nervio que tenía que ver con el sentido del gusto, ¿sí? Pero su función principal es la inervación de todos los músculos de la cara, ¿eh? Por eso justamente se llama nervio facial. Entonces, músculos que por ahí vamos a encontrar en el cuello, nervios que por ahí vamos a encontrar a nivel del cuello, ¿sí? No se preocupen porque después los vamos a ver uno por uno, ¿eh? Los vamos a nombrar ahora. El nervio facial, ¿sí? El nervio glosofaringio, el par 9, que bueno, ya también lo habíamos visto. Fíjense que dice glosofaringio, tiene que ver con la lengua y la faringe, ¿sí? En la lengua, acuérdense que lo habíamos visto como uno de los nervios del sentido del gusto, ¿sí? Pero también le va a dar inervación a todos los músculos de la faringe. Después los vamos a ver en particular, ¿sí? Por eso yo solamente los voy nombrando. Bueno, el nervio vago, ya lo vimos que acompaña al paquete vasculonervioso, ¿sí? El nervio espinal es el... Yo digo, ahora se van a volver locos con todos los pares craneales y los números, ¿no? Pero no se preocupen, porque ya les dije que después los vamos a ver uno por uno y lo van a entender mejor. El nervio espinal es el par 11, ¿sí? Es un nervio motor que tiene que ver con la inervación del esternocleidomastoideo y del trapecio. Yo no les quiero meter mucha información de esto. Bueno, el nervio hipogloso, ¿sí? Que es el nervio que se encarga de la motricidad de la lengua, ¿sí? Bueno, también, no se olviden en el cuello, ¿sí? El nervio frénico, como otro de los nervios, no es un nervio de par craneal, sino que es una rama, a ver si alguien se acuerda, ¿de qué plexo? Cervical. Muy bien, del plexo cervical, ¿sí? Que ahí se lo puede ver, del plexo cervical. ¿Y qué hace el nervio frénico? ¿Qué va a inervar? Inerva el diafragma. El El diafragma. diafragma, ¿sí? Exactamente, el diafragma. Bueno, tiene una ramita del plexo cervical y una del plexo braquial, pero es un nervio que va a inervar el diafragma. No es uno de los pares craneales, ¿sí? Pares craneales se llaman porque son nervios que salen del cráneo, ¿sí? Este sale obviamente de los plexos, así que no se lo considera un par craneal. Después sí, como ya les dije, los vamos a ver mejor, ¿sí? Pero bueno, hipogloso, ya les dije, tiene que ver con la motricidad de la lengua, es el par 12. El nervio espinal con la inervación del esternocleidomastoideo y del trapecio, ¿sí? El nervio vago, bueno, es un nervio que recién lo vimos en relación con la lengua, pero después va a ir a inervar todas las vísceras, ¿sí? No solo las que están en el cuello, sino también las que están en el tórax y en el abdomen. Pero es un nervio parasimpático. Por ahí ahora no sabemos mucho lo que es parasimpático, porque tampoco lo vimos, pero bueno, tiene que ver con la inervación de las vísceras en esos momentos donde por ahí estamos tranquilos o haciendo la digestión, contrariamente a lo que es el sistema simpático que nos prepara para situaciones de estrés, ¿sí? El parasimpático hace todo lo contrario a lo que es el sistema simpático. Bueno, el hipogloso, ¿sí? Ahí. Esto se llama asa del hipogloso. Bueno, básicamente son imágenes para que ustedes lo identifiquen, ¿sí? Lo vimos también como un nervio que tenía que ver con el piso de la boca, ¿sí? Yo se los mencioné.
Y ahora vamos a ver que también tiene que ver con lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Con las estructuras que estaban en el piso de la boca. Hay un espacio delimitado por el músculo miloioideo, ¿sí? Iogloso, ¿sí? Este es el músculo iogloso y este es el miloioideo. La imagen es un poco difícil de interpretar. Pero bueno, este es el hueso ioideo. Es un corte, en realidad, ¿sí? Sería un corte frontal de lo que es ese espacio que hay entre el músculo miloioideo, que es el que formaba el piso, ¿sí? Y el iogloso. A ver, piensen que esto es medial y esto es lateral, ¿sí? Acá estamos en la superficie externa, ¿sí? Y después es un corte frontal que se hizo de ese espacio, ¿sí? Esta es la glándula submandibular. El espacio iogloso-miloioideo es esto que ustedes ven acá. A ver, acá hay muchos temas que nosotros estudiamos que realmente por ahí no son tan importantes para nosotros, porque por ahí son más importantes para alguna persona que se dedica a la cirugía, ¿sí? Pero bueno, de todos modos las damos igual, los conceptos los damos igual. En ese espacio ya lo mencionamos antes, ¿eh? Vamos a tener la glándula submandibular. Es una prolongación de la glándula submandibular, ¿sí? Porque la mayor parte está debajo del miloioideo. Bueno, vimos el nervio lingual, el nervio hipogloso, el conducto, ¿sí? De la glándula submandibular, que también se le llama conducto de Wharton, ¿sí? Y esta es una rama de la arteria facial, ¿sí? Que se llama, bueno, arteria, ahí está la arteria y la vena submandibular también. Perdón, sublingual. Arteria y vena sublingual, ¿sí? En este espacio. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es el contenido de este espacio. Ya vimos una prolongación de la glándula submandibular, nervio lingual, que dijimos que era una rama del trigémino, sensitivo, el nervio hipogloso, el conducto de la glándula submandibular o conducto de Wharton y la arteria y la vena sublingual. ¿Sí? Esos son los contenidos de este espacio. Bueno, ¿qué más? Bueno, en el cuello, ¿sí? Hay mucha concentración de ganglios linfáticos. No sé si lo vimos cuando vimos circulación, ¿sí? Circulación linfática. Vimos. Claro, circulación linfática sí vimos. Bueno, a ver, no se tienen que saber todos los nombres de todos los ganglios, ¿sí? Los grupos ganglionares se nombran de acuerdo a qué estructura tienen cerca. En este caso, están muy cerca de lo que es la vena yugular interna, ¿sí? Por eso se lo llaman yugular superior, grupo yugular medio y grupo yugular inferior. No es necesario que se sepan, estamos, todos los subgrupos, con que sepan que hay un grupo ganglionar yugular superior, yugular medio, ¿sí? Y yugular inferior. Listo, ¿sí? No se compliquen la vida con todo lo demás. Hay otra cuestión que quiero que vean la presentación locutada. Lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Que es el espacio maxilovértebro-faríngeo. No lo vamos a ver hoy porque si no es demasiado contenido, ¿sí? Pero los invito a que vean la explicación locutada,
¿sí? Es otro de los temas que realmente se evalúan y por ahí consideramos que es mucho de ubicación de estructuras que por ahí nosotros no lo utilizamos, los nutricionistas, ¿sí? Pero bueno, vean la presentación locutada y después dudas, si surgen dudas, lo vemos la clase que viene, ¿sí? Lo que es el espacio maxilovértebro-faríngeo. Así que bueno, después lo miran, cualquier duda que surja, lo vemos la próxima clase. Bueno. Dale. Cuello no es Sí, un profe. tema, wow, súper importante, pero bueno, siempre alguna pregunta. Vieron que en todos los exámenes siempre alguna pregunta específica aparece. Así que por las dudas, ¿sí? Obviamente no lo dejen de estudiar. Profe, yo tengo una duda con respecto a este último power que pusieron. Sí. En el examen que nos tomaron nos habían dicho que ramas colaterales, por ejemplo, no iban a tomar. De esto sí tendríamos que hacer como más hincapié en las ramas colaterales del cuello. Y yo, las ramas colaterales de la carótida externa, no me acuerdo, la verdad, si en algún momento se evaluó, pero sí recuerdo que por ahí sí hubo alguna que otra pregunta sobre las ramas terminales. ¿Sí? No se han tomado todas las colaterales, pero sí las ramas terminales. Ok, bueno. Lo que pasa que, a ver, yo les cuento cómo es la cuestión, ¿sí? A ver, en este caso el examen lo preparó el doctor Madeo. A veces lo prepara el doctor Madeo, a veces lo preparamos los docentes. Si lo preparamos los docentes, bueno, puede que a alguno se le ocurra hacer una pregunta sobre eso. La verdad que es un tema que se dio, ¿sí? Entonces se puede evaluar. Lo que pasa es que cuando uno arma una pregunta, generalmente uno trata por ahí de armar preguntas donde uno cree que es importante que el alumno lo sepa. Pero bueno, siempre hay alguna que otra pregunta específica. Yo no les puedo decir, no, las ramas colaterales de la carótida externa no se van a tomar. La verdad es que no les puedo decir eso. Yo les diría que lo estudien. No, Ok. no sería una pregunta que yo por ahí se me daría por hacer. Pero bueno, no lo sé si otro por ahí. Ay, cierto. Gracias. No sé, por ahí a otro se le ocurre, no sé, la verdad es que no lo sé. Gracias.